Bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie que hemos venido compartiendo durante estas últimas semanas, que es la serie de ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? Tenemos esta pregunta y nos volcamos a la escritura para que ella nos responda en alguna medida para que nosotros también podamos entender quién es Jesús, qué abarca Jesús, qué características tenía Jesús. Hemos estado viendo que Jesús era Dios, que Jesús era hombre, ¿cierto? Que Jesús era Dios orando y hemos visto distintos podríamos decir, capítulos, ¿cierto? Vimos que era el verbo, que era hombre, que nos revelaba a Dios, que era Dios descendiendo con nosotros, que era Dios buscando, dando el primer paso para tener una relación con Él. Vimos la semana pasada que era Dios orando, cómo Jesús oraba insistentemente. Y hoy día vamos a estar compartiendo acerca de quién es Jesús, que es Dios agonizando. Así que les voy a pedir que alguien pueda preparar Hebreos capítulo 5 versículo 7. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Que, que otra persona pueda preparar Primera de Timoteo 3:16. Otro que pueda preparar Primera de Pedro capítulo 2 verso 22. Y otro que pueda leer Mateo 26:39. Amén. Y la idea es que usted tenga estos apuntes o que pueda después ver la grabación, y la idea es que podamos seguir meditando en esto sobre quién es Jesús, meditando en la palabra de Dios. Y el capítulo de hoy nos va a estar recordando que, ¿se acuerdan que vimos al principio que Jesús era el verbo encarnado? Entonces, en el día de hoy, la idea es que podamos recordar y podamos tomar conciencia de cómo Cristo sufrió la agonía en su carne, ¿cierto? Cuando estuvo entre nosotros como el verbo encarnado, ¿cierto? Considerar que el clamor que él tuvo, las lágrimas de Jesús, la angustia que pudo vivir y que vivió como un ser humano. Entonces, nos vas a introducir el día de hoy en uno de los peores momentos o el peor momento, ¿cierto? En cuanto a agonía, a clamor, a la angustia y que todo esto, porque no es que queramos hacer énfasis en esto que él sufrió, sino que es en lo que él apunta, todo lo que esto, todo lo que los sufrimientos, todo lo que la agonía, todo el clamor, todas las lágrimas y gemidos de Jesús, que apuntaron a solo una cosa, a la salvación de todas las personas. Entonces, si alguien nos puede leer Hebreos 5:7, el que lo tenga por ahí. Amén. Amén. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Amén. Es decir, sí hubo sufrimiento en su carne, sí hubo, ¿cierto? Un, una oración también, porque sigue siendo consistente con lo que vimos la semana pasada, de que Jesús es un Dios orando. Amén. Vamos a compartir un videito, ya que lo hemos estado haciendo y espero que les gusten esos videos. También después nos pueden dar su comentario, su retroalimentación, si les sirven, les gustan. Amén. Vamos a compartirlo. Déjenme acá.
La dimensión del Hijo de Dios es inalcanzable. De ahí que cuantas veces se pregunte ¿quién es Jesús?, habrá una nueva respuesta. Alguna de ellas no seremos capaces de entenderla porque es contradictoria a toda lógica humana. Así ocurre con la que encuentro en la epístola a los Hebreos, donde leo: y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Hebreos 5:7. El versículo sintetiza la agonía en Getsemaní. ¿Pero podemos decir que Dios agonizó? Indudablemente Dios no agoniza, pero no es menos cierto que quien agonizaba era Dios. La referencia a Cristo es absoluta. El texto dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, en su humanidad. El que agoniza es el Verbo encarnado. Quien entra en el huerto para orar y agonizar es Dios en igualdad con el Padre. Era, por tanto, el hacedor de todas las cosas, el autor de la vida. Sin embargo, no es menos cierto que es también hombre. El texto es claro. En los días de su carne, referencia precisa a la humanidad del Verbo encarnado. Como hombre, tiene todas las características que le son propias: cuerpo humano, alma humana, espíritu humano. El que agoniza es una persona divino-humana. Sus dos naturalezas están siempre presentes en su persona divina, totalmente distintas la una de la otra. Quien lloró, gimió y agonizó es Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es también el Santo de los Santos, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La angustia en Getsemaní tiene estrecha relación con el pecado que debía cargar sobre sí. La agonía no era un sufrimiento externo, sino interno, íntimo. El modo de la oración me impacta. Gemidos, lágrimas y clamor envuelven la insistente oración. Si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. La soledad de la lucha es asombrosa. Ninguno está velando y orando con él. Jesús sabía que tendría que ser desamparado de su Padre a causa de nuestro pecado. Es en ese momento en que Dios lo consideraba como sacrificio por el pecado, tenía que gustar la maldición que correspondía a nuestro pecado. El Señor oraba, no para ser librado de la muerte, sino para salir de ella. La angustia es de tal dimensión que el Padre le envió un ángel para fortalecerle. ¿Qué le dijo el ángel? Dios guarda silencio, pero un pequeño resplandor de la gracia se aprecia tras el velo que tapa aquel momento. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Un torrente de salvación en gracia brotaba de la obra de la cruz. Tal vez había una pregunta en su alma humana: si tú no mueres por ellos, ¿quién lo hará? Y si tú no das tu vida, ¿cómo serán salvos? Entro por fe, sobrecogido, al lugar de la agonía. No tengo palabras con que expresar la intensidad de mi asombro. Dios agonizando por mí. Solo puedo decir: te amo, porque tú me amaste primero.
Amén. ¿Quién es Jesús? Esta es la serie que estamos compartiendo y es lo que podemos estar viendo de que Jesús es el Dios, ¿cierto? Que está comenzando. Y como decía el video, eh, arranca con esa pregunta de que podría Dios agonizar. Pero debemos recordar, así como en nosotros también hay dos naturalezas, ¿cierto? Está viviendo en nosotros la naturaleza del nuevo hombre, el hombre regenerado, el nacido de nuevo. También está en nosotros viviendo la vieja naturaleza, el viejo hombre, el hombre, ¿cierto? Que no deja o que no quiere o no busca que Dios sea el centro. ¿Cierto? Ese hombre natural también está en nosotros. O sea, hay cosas que también no vamos a entender, hermanos, y tenemos que ser muy honestos y saber que nuestra capacidad de entendimiento también tiene un límite. Hay ciertas cosas que no las vamos a entender al 100% porque de alguna manera no podemos hacer que Dios y que todos estos misterios de Dios racionalizarlos a nuestro nivel, ¿cierto?, de entendimiento. Pero sabemos que en él habían dos naturalezas, lo compartimos, lo hemos estado viendo, lo hemos estado viendo a través de las escrituras. Dios, Jesús era divino, tenía la sustancia divina, Él era Dios, Él es Dios, pero también en ese momento se hizo hombre, se hizo un ser humano, se hizo una persona de carne y hueso. Entonces, obviamente, como me gusta lo que dice él, Dios no agoniza, pero, ¿cierto? Es quien agonizaba, era Dios. Tiene como un juego de palabras, ¿cierto? Tiene como algo como, bueno, ¿era Dios o no era Dios? Y él era 100% Dios, como lo hemos estado viendo. Em, ¿Qué piensan ustedes? Quiero hacerle un poquito esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca justamente de lo que se plantea como una respuesta a esta situación? A Jesús, ¿cierto? A Cristo agonizando. Dios por amor se hizo hombre como nosotros, quiso experimentar, bueno, siendo Dios experimentaba todo, pero quiso ponerse a nuestra altura y todo lo hizo por amor. Bien. Lo Yo mismo, pienso, ah, hable usted. lo mismo que dice Bernarda, pienso que, que Dios tuvo que vivir ese sufrimiento y por eso no, el amor de Él nos entiende tanto. A través de eso nosotros podemos dar cuenta, pues somos capaces bien de hacer lo mismo por otro. Es algo incomprensible. Amén. Así es, yo pienso también que es igual extraño pensar de que el mismo Dios agonizaba. Es extraño un poco, al menos en mi mente, pensarlo y profundizarlo, porque era Dios. Él podía haber hecho algo distinto, pero eh, aún así permitió que eso sucediera y es increíble porque uno 100% no le toma el peso y es sumamente importante esto, es sumamente relevante, no menor. Amén, ¿cierto? Debemos pensar que eh, todo esto, todo esto que podemos leer acerca de la vida de Jesús, todo lo que vemos en el plan y cuando empezamos a descubrir de quién es Jesús, tiene un punto central, que es la redención del ser humano. Es decir, toda la Biblia nos habla acerca desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de la historia de redención del hombre, la historia de Dios con el hombre.
Cuando digo hombre, digo el ser humano, ¿cierto? La historia de Dios con la humanidad, la historia de Dios con cada una de las personas que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, todo esto que vemos y lo que hemos estado viendo, incluso en episodios anteriores, sobre esta doble naturaleza del Señor, que es Dios y es hombre, eh, todo tiene un foco, todo tiene un punto de mira que es la salvación de cada uno de nosotros. Podemos leer 1 de Timoteo 3:16. Él lo tiene por ahí. Yo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, vemos, ¿cierto?, que Dios se manifiesta en carne, es decir, se hizo una persona como nosotros, ¿cierto?, físicamente, y por lo tanto tenía todas las características de un humano. No era un medio humano o 50% humano, sino que era 100%. Tenía las mismas necesidades, tenía los mismos, podía enfermarse, los mismos padecimientos que podemos tener nosotros. Y esto es muy, muy interesante porque nos dice que es un misterio, es decir, no es eh, para nosotros hoy día la palabra misterio tiene que ver con algo oculto, ¿no? Con algo secreto, con algo, digamos, como un poquito paranormal o algo de esa manera. Sin embargo, un misterio en ese tiempo también significaba algo que no había sido revelado o información que nosotros no poseíamos. Es decir, hay cosas y Pablo lo dice de esta manera, ¿cierto? Conozco un hombre que fue al tercer cielo, no sabe si en espíritu o en cuerpo, y vio cosas que no le han sido, ¿cierto? Como autorizado revelar, ciertas cosas que hay, y tenemos que nosotros entender, cuando leemos también, nosotros estudiamos, recuerdan, Romanos, nos habla ahí en el capítulo 9 acerca de eh, ciertas cosas que suceden en el reino de Dios, en el cielo, que nosotros no sabemos, que nosotros no tenemos esa revelación, y ese es el misterio de Dios. Cosas que han sido solamente reservadas para aquellos que están en una estrecha, íntima relación con Dios en ese momento, en ese lugar, ¿cierto? Nosotros tenemos la revelación de Dios y tenemos una relación íntima con Dios, pero hay cosas que no sabemos, hay cosas que no tenemos, hay respuestas sobre ciertas cuestiones que no tenemos información. Así que eso también tenemos que tenerlo en mente cuando pensamos esto. Pero hay otra cosa en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que también nos deja entrever lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el Señor Jesús sufrió estando en esta forma de ser humano, ¿cierto? Sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir y aún más que nosotros, de acuerdo a la carga que él llevaba, ¿cierto? Entonces, la persona que agoniza es una persona divina humana, es decir, tiene su dos naturaleza y están siempre presentes, tanto su persona divina como la humana. A pesar de que son diferentes, conviven en un mismo lugar, en un mismo cuerpo, ¿cierto? La Biblia nos dice que él lloró, que él sufrió, que él experimentó la presión del pecado de la humanidad en su cuerpo. Y este era el Hijo de Dios, ¿cierto? Jesús. ¿Y qué podemos entonces nosotros pensar, hacer una reflexión sobre este padecimiento de Dios con nosotros, ¿cierto? Que le llama Emmanuel, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros. Él estuvo en esa situación, pero ¿por qué todo ese padecimiento? Muchas veces, ¿cierto? Consideramos la salvación de que
bueno, ya pasó, o sea, es algo que sí, la salvación, como que muchas veces no le damos la importancia y lo que significó, lo que tuvo que pasar, lo que Jesús tuvo que sufrir para que ese salvación, ¿cierto?, sea posible para nosotros. Y podríamos pensar, ¿qué tan cercano sentiríamos la muerte de Jesús si no se hubiesen cumplido las escrituras, como decía el profeta Isaías, que fue molido por nuestras transgresiones? ¿Lo sentiríamos tan cercano si no hubiese sido con este sufrimiento que Jesús tuvo que padecer, con esta agonía que tuvo que vivir? ¿Quién tiene Primera de Pedro 2:22? Yo lo tengo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué relación hay entre el pecado y la santidad de Jesús? Porque nuestro Señor, ¿cierto?, no sufrió por sus propios pecados, porque en él no había pecado alguno. Dice que no conoció pecados, no se hizo pecado en 2 Corintios 5:21, y Primera de Juan 3:5 también nos dice, no hay pecado en él. Encontramos en varias partes de la Biblia donde nos dice que Jesús, ¿cierto?, no pecó. En él no había, no había engaño, ¿cierto? No hubo algo que no fuese verdad, no mintió, no manipuló la verdad. Y podríamos pensar que en algún momento sí vivió alguien que no mintió nunca, que no hizo nada indebido, que siempre estuvo ahí de la manera correcta, ¿cierto? Que no hubo pecado en él. Pero, ¿cuál es la relación? Entonces, ¿por qué, cierto? Si en él no había pecado, ¿por qué sufrió? ¿Cuál es la relación? Leamos Mateo 26:39. ¿Alguien lo buscó? Si no lo leo yo. Aquí Acá lo lo tenemos. A la tía entonces. Léalo nomás. yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no como tú. Es un texto muy conocido, ¿cierto? Donde vemos a Jesús em, orando, pero se fijan que es consistente en su forma, dice la palabra de Dios, que él, y lo estuvimos compartiendo, que era Dios orando de una manera incesante, de una manera insistente. Jesús estaba aquí entonces una vez más. ¿A dónde estaba recurriendo? En su humanidad necesitaba del Padre, en su humanidad necesitaba la ayuda de Él. Y la oración de Jesús, ¿qué dice? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Cierto? Tenemos que devolvernos un poquito los versículos. Leemos el versículo 27 y 28. Y tomando la copa, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús? Dice que utiliza la copa de la cena como una metáfora del nuevo pacto que se va a celebrar en su sangre, o sea, con su sacrificio en la cruz, que estaba pronto a suceder. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús en Getsemaní? Estaba experimentando una profunda contradicción humana. Recordemos que él asumió la, la, mm, la humanidad para redimirla, es decir, para librarla, para salvarla, ¿cierto? Y en esto, cuando él hizo esto, ¿cierto? Veníamos nosotros incluidos con nuestras debilidades. Entonces, es cierto que Jesús pidió que, si es posible, pasa de mí esta copa, pero también es cierto que la oración termina con Jesús arrojándose a la voluntad del Padre.
Es decir, si es posible, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, o como tú dices, o lo que tú tienes planeado. Jesús estaba hablando acerca del sacrificio cuando habla de las copas. Esto habla de, de su muerte. Está hablando de, de lo que debía suceder, de lo que iba a suceder. Y cuando leemos el versículo 27 y 28 habla acerca de esto, hace alusión a su sacrificio, y que nosotros recordamos cuando celebramos la cena del Señor. Justamente esto es lo que estamos recordando, este sacrificio, esta situación en que Jesús estaba en Getsemaní experimentando, y dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Es decir, había una presión física, ¿cierto?, en su humanidad, tal que su cuerpo estaba sufriendo. No solamente era algo de un pensamiento o de algo que le preocupaba, sino que producía un efecto físico en su cuerpo. Fíjense qué interesante que en la oración de Jesús, a pesar de que él estaba en un estado de agonía, porque esto de que su sudor era que como sangre, es decir, era porque la presión era tal que sus capilares se rompían y comenzaban a aparecer sangre, literalmente, en su sudor. Pero imagínense en esta situación de lloro, de dolor, estaba experimentando la fragilidad de nuestra humanidad, porque muchas veces nosotros creemos que somos muy fuertes, ¿cierto? Creemos que somos casi invencibles en algunos días, pero cuando nos pegamos en un dedito, cuando nos pasamos a llevar en algo, nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana, nos damos cuenta de nuestro cuerpo es muy débil, nos damos cuenta, a pesar de que, por ejemplo, cuando hace mucho calor, ¿no? Hoy día creo que va a haber harta calor, creo, allá en Chile, entonces creo que van a experimentar un gran calor y nos damos cuenta que nuestro cuerpo es frágil ante esa temperatura. Y también tenemos el otro extremo, cuando tenemos mucho frío y también nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es frágil. Nuestra fragilidad humana está ahí presente. Y Jesús estaba experimentando eso. Pero fíjense que no se queda ahí. Fíjense que Jesús no se queda en, que estoy sufriendo, pobre de mí, y yo sufro esto por toda la humanidad. Fíjense que eso, si bien es cierto, producía una carga en él, estaba teniendo un efecto en él. ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Hacia la voluntad del Padre. Podríamos preguntarnos, ¿estará ahí entonces cuando nosotros estamos sufriendo alguna agonía, algún problema, alguna situación difícil? ¿Dónde estamos dirigiéndonos? ¿Hacia el Padre? ¿O nos vamos a un rincón a quejarnos, a seguirnos con con ese estado de agonía? Porque Jesús se volcó hacia el Padre y él tuvo una respuesta. ¿Cierto? Dice que entonces, ¿cierto? Jesús le mandó, ¿cierto? Perdón, Dios le mandó a Jesús un ángel para que le ministrara, un ángel para que diera aliento, ¿cierto? Es decir, nosotros quizás tenemos situaciones en las que nuestra fragilidad humana aflora y estamos en una situación difícil donde pareciera que agonizamos, pero debemos volcarnos en oración al Padre para que se haga la voluntad de Él, para que Él nos libre de esta agonía y nos ministre, nos dé consuelo, nos dé la paz. Y ya estamos en el más del 50% de nuestro estudio sobre quién es Jesús, ¿cierto? Hemos pasado ya el capítulo 7 y la idea es que podamos recordar siempre acerca de estas características de Jesús porque nos damos cuenta de que esta persona importante, que es el centro de nuestra adoración, que es el motivo sobre el cual es el fundamento de nuestra fe, que es Jesús, su obra
¿cierto? Lo que Él hizo debe estar presente en nuestras vidas constantemente y debemos aprenderlo a través de la Biblia, debemos aprender sobre Jesús. Entonces, cuando tengamos ciertas agonías en nuestra vida, ciertas situaciones difíciles, recordémonos que, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que tenemos un sumo sacerdote que también padeció en su carne, que nos entiende, porque no tenemos a alguien que no se compadezca de nuestra situación de fragilidad, sino que tenemos a Jesús. Y ahora sabemos algo más sobre sus lágrimas en Getsemaní, sobre su clamor, sobre su angustia, sobre sus, dice, gemidos, es decir, era algo terrible. Pero esto lo llevó a buscar la voluntad de Dios. Entonces, es importante que esto lo tengamos en mente y que nuestra fe nos lleve a la voluntad de Dios el Padre. Podríamos hacer una actividad donde podemos hacer una lista de las cosas que más nos tienen angustia hoy día en la actualidad. Hay cosas que producen esta presión en nosotros, algo que nos preocupa, algo que nos da esta intranquilidad y nos angustia hoy día. Es importante que las identifiquemos primero y luego que oremos por ellas en busca de la voluntad de Dios, en busca de la voluntad del Padre. Pueden orar con un hermano, pueden orar con familia, pueden orar con cualquiera de nosotros y sobre ello. Y también vamos a orar ahora por eso, pero la idea es que ustedes puedan identificar eh, qué es lo que hoy día te está quizás produciendo esta angustia, esta intranquilidad, qué es lo difícil. ¿Será los estudios? ¿Será las finanzas? ¿Será tu familia? ¿Será tus hijos? ¿Será, no sé, no sé qué podrá ser? ¿Será tu duda en la fe? ¿Será tu duda en que no sabes quién es Jesús? No lo sé, pero eso, tenemos que identificarlos. Y una vez debemos, porque tenemos que aprender, como dice cierto Pablo en su carta, que tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos los otros. Entonces, por eso es importante orar, orar los unos por los otros, ¿cierto? A sobrellevar las cargas del otro significa estar ahí, estar, eh, acompañarse, ¿cierto? Porque es de esta manera estamos cumpliendo la ley de Dios. Ahí en su carta a los Gálatas, Pablo nos habla acerca de eso. Entonces, les voy a dar unos minutos. Si quieren hacer una lista o lo pueden anotar en su mente, para que oremos, para que oremos por justamente esas situaciones que nos están angustiando, nos están llevando a la agonía, para que esas situaciones no nos lleven a alejarnos de Dios, al contrario, nos lleven a buscar la voluntad del Padre, porque ese es el propósito.